Bueno, pues yo te voy a contar una cosa de casa también. El último chavalín que va a matar este año, que va a ser el único, por cierto, pues vamos, vale la pena. Pues resulta que en Manía, Colloniva, y allí hay un cerro que se llama el Cerro La Tobeña, y allí se fan los puntos. Y los puntos están encima de dos pinas muy grandes que están arregladas para meternos allí encima con las escopetas o con los rifles. Y yo me voy a meter en la pina de arriba y voy a dejar otro en un pino que hay en el bajo. Y ahí está todo lleno de caixigos y buixos, está muy cerrado y no hay pinos y está todo muy puerco. Y cuando ya llevaban un rato allí, ya van sentí que por barrancos a los coches iban billetes 4 chavalines que pasaban por otro lado pero no los van a poder tirar. Y a la media hora siguiente o así, ya siento que subían ya los coches muy fuerte que eran que yo. Subían 3 o 4 coches, dos carrillos podencos muy buenos que tenían, que por cierto uno ya no está, pero bueno. Y cuando ya iban a llegar yo se paran y ya sentí que organizaba un coche que el chavalín le había mordido, le había hecho mucho mal. Aunque va a seguir venir el chavalín que eran que yo, y yo estaba encima de la pina y daba una línea de buisos debajo, y sentía que venía y que petaba los buisos, rompeba, digo, este hombre igual me tira del pino. Sí, ya apuntaba yo, digo, ahí estoy salda y se forado, y cuando me daba cuenta, no tenía bajo la pina. Voy a tener que sacarme la escopeta y meter por ahí, cuando pasaba por debajo del pino, le pego un tiro. Y me va a tirar y ya solo le veía un culo, pero un culo así de grande, y un posible se me escape. Le va a tirar 2 tiros más, pero el chavalín cara abajo. Aunque yo me voy a quedar ahí como un tonto, yo, puede ser que se me haya escapado, digo, me voy a retirar hasta de cazar.